Hace un momento comentaba que la información que íbamos a detallar durante esta plática era de manera enunciativa, más no limitativa. Digamos que solo voy a mencionar aquellas que son de manera más recurrentes, por llamarles de cierta manera, ya que la ley aduanera está llena de posibles faltas e infinidad de multas y sanciones. Voy a enlistar a continuación 9 ejemplos de las omisiones y multas más recurrentes dentro de la operación aduanera. Siguiente, por favor. La primera irregularidad es omitir el pago total o parcial de los impuestos o cuotas compensatorias. ¿Qué va a proceder en este caso? Nos van a multar con el 130% o hasta el 150% de los impuestos omitidos cuando no se haya cubierto lo correspondiente. Por ejemplo, si estamos presentando preferencia arancelaria, nos invalidan el certificado de origen, como comentaba hace un momento, y no presentamos en el caso de el Telecuen, cuando nos detienen la mercancía, cuando nos rechazan el certificado, nos da un plazo, el mismo tratado de 30 días hábiles para presentar un nuevo certificado o la corrección del mismo. Una vez presentado el certificado correcto, nos multan únicamente por presentación extemporánea, que la multa está alrededor de 1,000 pesos, 1,200, no recuerdo muy bien, y no pasa nada más. Pero ¿qué pasa si después de esos 30 días no presentamos nosotros un nuevo certificado o la corrección del que nos rechazaron? Bueno, se va a invalidar la preferencia arancelaria y vamos a caer en el supuesto de omitir pago de contribuciones. En este caso es cuando aplica esta sanción, que la multa es del 130 cuando es primera vez, o si es de forma recurrente, la autoridad nos aplica la multa del 150% sobre los impuestos omitidos. Ahora bien, no solamente la ley aduanera nos multa en este tipo de casos, en este tipo de situaciones. También existe el Código Fiscal de la Federación y en este nos indica varios supuestos ligados al comercio exterior en los que también se sancionan bajo este código. ¿Qué sucede cuando nosotros no pagamos el total de los impuestos o de cuotas compensatorias? El Código Fiscal de la Federación nos dice que por no aplicar o por no hacer el pago total de los impuestos, nos vamos a hacer acreedores a la pena de contrabando. Y esto en automático es prisión. Dependiendo la gravedad de la infracción que cometamos, pudiese ser que tengamos de 3 meses o hasta 5 años de prisión cuando el total de los impuestos omitidos o cuotas compensatorias sea de 1,385,610, o cuando la suma de ambas impuestos omitidos más cuotas compensatorias sumen la cantidad de 2,078,400. También nos multa nos aplica penas de contrabando por 3 a 6 años de prisión cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas. ¿Qué recomendación les damos para evitar incurrir en esta situación? Bueno, si nosotros detectamos que estamos cayendo en la omisión de contribuciones o de cuotas compensatorias o alguno de estos supuestos, pues soliciten a la agente aduanal que realice la rectificación del pedimento a fin de cubrir los impuestos correspondientes. De esta manera, evitamos alguna de estas dos sanciones mencionadas anteriormente. Siguiente, por favor. Segunda irregularidad: no tener la documentación
que acredite la legal estancia de mercancías en territorio nacional. Es decir, no contar con nuestro pedimento aduanal, con nuestras facturas en caso de pedimentos consolidados. ¿Cómo nos va a multar la ley aduanera? Dependiendo del tipo de gravedad de la infracción cometida, va a ser el mismo caso, 130 al 150% del IGI omitido. Puede ser una multa mínima de 5,740 o hasta los 14,320 cuando no podamos cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta multa es tratándose de los vehículos únicamente. ¿Okay? La multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías nos las van a aplicar cuando nosotros tratemos de importar, exportar o transportar mercancías prohibidas. O cuando las empresas que manejan IMEX no realicen la importación temporal no amparadas en su programa. Ahora bien, si no se trata de vehículos y no cumplimos con regulaciones y restricciones no arancelarias, en el caso de las demás mercancías, nos vamos a hacer acreedores a la multa del 70 o hasta el 100% del valor comercial de las mercancías. Esto con excepción de las normas oficiales de información comercial. Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación también nos va a sancionar por no contar con nuestra documentación que ampare la legal estancia de las mercancías. ¿Cómo nos va a sancionar? Tratándose de mercancías prohibidas, vamos a estar en prisión de 3 a 9 años. ¿Cuál es mi recomendación para este tipo de casos? Regularizar las mercancías importándolas definitivamente previo al pago de todas las contribuciones, cuotas compensatorias y demás aplicables y dar cumplimiento de manera correcta a todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Antes de importar algún tipo de mercancías, yo siempre sugiero que se pongan en contacto con su agente aduanal a fin de determinar la fracción arancelaria que le aplique y poderse dar cuenta en tiempo si ustedes tienen que cumplir con alguna regulación o restricción no arancelaria, es decir, algún permiso de economía, con algún trámite ante COFEPRIS, Semarnat, etcétera. Entonces, una vez sabiendo este punto, cuando la mercancía llegue a territorio nacional, ustedes ya tendrán listas toda su documentación y van a evitar ya sea multas o simplemente algún retraso que les va a incurrir en costos por almacenajes, demoras, etcétera. Siguiente, por favor. Gracias. Declarar datos falsos o inexistentes en el pedimento. ¿A qué se refiere esto? Razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o del importador, exportador que realice la operación en territorio nacional. ¿Cuál es la sanción que nos aplica la ley aduanera? Una multa del 70 o hasta el 100% del valor en aduana, ojo, valor en aduana de las mercancías. El Código Fiscal nos va a sancionar con la misma pena de contrabando. Y esto es prisión de 3 o hasta 6 años. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Soliciten la rectificación de pedimento cuando se lleguen a dar cuenta de que alguno de los datos está incorrecto o es falso, o simplemente muchas veces el agente aduanal se llega a equivocar en la captura en el pedimento y declara de manera incorrecta. O la documentación del proveedor la manda de manera incorrecta, entonces esto da pie o da motivo a incurrir en esta sanción.
Yo tengo una mala costumbre o buena costumbre cuando estoy revisando los pedimentos. Cuando a mí me entregan la factura, yo siempre verifico la razón social y el domicilio que me indican en la factura, ingresando a la página del proveedor. Entro a Google, busco el proveedor, ingreso a su página. La mayoría de los proveedores que facturan tienen página. Entonces, me voy a los datos de contacto y ahí me aparece la dirección, razón social, dirección, muchas veces aparece el Tax ID. He tenido infinidad de casos donde la dirección que me aparece en la página del proveedor no me coincide con la factura. Aquí hay dos puntos. El primero de ellos puede ser que en la página a lo mejor estén poniendo la razón social fiscal, de su domicilio fiscal, perdón, y en la factura estén indicando el domicilio de alguno de sus almacenes, o viceversa, en la dirección que aparece en la página del proveedor es alguno de sus almacenes y la que indican en la factura pues es su domicilio fiscal. En esos casos pues no hay ningún problema, procedemos a declararlo así en el pedimento y despachar sin problema alguno y sin sanción alguna. Pero también he tenido casos, y muchos casos, en donde esta diferencia de domicilios, una vez que solicitamos a los clientes, es decir, a ustedes, que verifiquen y que confirmen esta información con su proveedor, resulta que el proveedor le dice, ¿sabes qué? Es que sí, actualicé mi domicilio y el que te estoy poniendo en la factura es el domicilio anterior, ya no tiene validez, y el nuevo domicilio, el oficial, el correcto, es el que aparece en mi página. Entonces, ojo ahí, cuando suceden estas situaciones, bueno, solicitamos que nos cambien la factura, que nos pongan los datos correctos, el domicilio correcto. Muchas veces no es posible que nos modifiquen, que nos corrijan la factura. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, presentamos una carta 318 y subsanamos esta irregularidad. Con esto evitamos tener que rectificar el pedimento o hacernos acreedores a alguna de estas dos sanciones. Siguiente, por favor. Irregularidad 4. Certificar falsamente el origen de las mercancías y aplicar trato arancelario preferencial. Que en la ley aduanera como tal, no hay algún artículo, alguna regla, no hay nada que nos especifique como tal. A ver, si tú me certificas falsamente la mercancía y aplicas trato preferencial de manera incorrecta, pues te voy a sancionar con esto, ¿ok? No lo hay. Sin embargo, dentro de los mismos acuerdos de los que México forma parte, sí se mencionan en la mayoría de ellos las sanciones aplicables. Hay un dato, un tip que les voy a dar. Todos y cada uno de los acuerdos, ya sea el Telepuem, ya sea el TEMEC, ya sea la LADI, etcétera, todos los acuerdos de los que México forme parte, hay un apartado que se menciona como obligaciones del importador u obligaciones respecto a la importación. En ese apartado se hace como un resumen de todo el acuerdo, donde te especifica qué va a proceder en caso de que te invaliden el certificado, si vas a poder rectificar o no, cuál va a ser la sanción que aplique, si llegases a importar en su momento y no cuentes con el certificado y pagues todos tus impuestos sin aplicar la preferencia arancelaria, posteriormente te entregan tu certificado. En este apartado te van a decir, ¿sabes qué? Tienes 1 año, tienes 10 meses, tienes 2 años para poder rectificar aplicando preferencia arancelaria y solicitar la devolución o la compensación de los aranceles pagados en exceso. Entonces, es un tip que les doy, digo, cuando tengan alguna duda con alguno de los acuerdos, digo, en lugar de que se avienten todo el texto que aparecen en las resoluciones, en los acuerdos, en los tratados,
Siempre busquen esa parte, obligaciones del importador, obligaciones respecto a la importación, y busquen ahí toda la información que necesiten. ¿Okay? Como tal, la ley aduanera, insisto, no nos va a especificar, sabes que te voy a multar, sin embargo, pudiese aplicar a lo mejor la omisión de contribuciones en caso de que ya no se presente un nuevo certificado y pues hayamos aplicado preferencia arancelaria cuando no debió haber sido así, debimos haber pagado los aranceles completos. O puede ser en el caso, por ejemplo, del Telecuem, que nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a rechazar el certificado, pero te doy un plazo de 30 días para que presentes uno nuevo y pues de esta manera no te voy a multar por omisión de contribuciones, pero te voy a multar por presentación extemporánea. Son las únicas cosas que se pudiesen mencionar en la ley aduanera como tal en cuanto a este tipo de situaciones. El Código Fiscal de la Federación nos sigue sancionando con penas de contrabando. Dependiendo la infracción, va a ser el tiempo de prisión, ya sea de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, etc. Mi recomendación es, revisen siempre sus certificados de origen, sus certificados para aplicar preferencia arancelaria, antes de presentar las mercancías, antes de pagar el pedimento y cuando, por ejemplo, el exportador o el productor que esté certificando las mercancías notifique por escrito a la autoridad aduanera o a las personas a las que les hubiese entregado el certificado que se presentó un certificado falso con errores, esta sanción, esta irregularidad, pues no va a ser aplicable. Siguiente, por favor. Los IMEX, cuando no retornen las mercancías en los plazos estipulados, ¿cuál va a ser nuestra sanción en estos casos? Una multa de 2,310 o hasta los 3,480 pesos por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde el vencimiento hasta que se efectúe el retorno de las mercancías importadas temporalmente. Segunda multa. Va a ser lo equivalente a lo indicado en el artículo 178 de la ley aduanera, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Qué nos indican estas 4 fracciones? Pues la multa del 130 al 150 en caso de impuestos omitidos, la multa de 5,740 hasta 14,320 cuando sea incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, del 70 al 100% cuando se trate de mercancías prohibidas, o del 70 al 10% cuando sea vehículos, excepto normas oficiales mexicanas. ¿Okay? Según se trate, o la multa puede ser también del 30 al 50% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas si la omisión en el retorno de las mercancías importadas temporalmente es descubierta por la autoridad. El primer caso aplica cuando el vencimiento en el retorno de las mercancías es de manera espontánea, es decir, a lo mejor ustedes como empresa IMEX dijeron, chin, se me olvidó que yo tenía que retornar la mercancía, ya me pasó el tiempo que me indica la ley aduanera, pues bueno, lo voy a retornar una semana, 3 días, 15 días posteriores al vencimiento. No pasa nada, ustedes pagan su multa de 2,310 pesos por cada periodo de 15 días y no pasa a más. Pero ¿qué pasa si ustedes no retornan la mercancía y esta infracción es descubierta directamente ya por la autoridad? En este caso va a aplicar alguna de las sanciones anteriormente mencionadas, o si se encuentra exenta, pues del 30 al 50% del valor de sus mercancías. El Código Fiscal de la Federación nos sigue acusando de contrabando
por no acreditar durante el plazo de estadía de las mercancías importadas temporalmente o no encontrar el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso de elaboración, transformación o reparación, etc. O simplemente omitir el retorno de las mercancías importadas temporalmente, según eso en el artículo 106 de la ley aduanera. Nuestra recomendación: retórnelos espontáneamente, si es que se les pasó el tiempo, se les olvidó, pasó cualquier circunstancia. De preferencia estén muy atentos siempre a las fechas de retorno de sus mercancías o regularicen la vía importación definitiva. Siguiente, por favor. Gravosa a la empresa. Entonces, mucho ojo con eso. Espero les haya servido esta información. Yo con esto doy por concluido el tema el día de hoy. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas.